Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante, negociar para concursos. Durante tu vida como empresario vas a tener que participar en varios concursos o inclusive tú poner a concursar a algunos proveedores para que puedan puedan tener un contrato establecido del cual ese proveedor se comprometa a ciertas cosas contigo, ¿sí? Y tienes que saber cómo elaborarlo. Bien, vamos a iniciar. Negociar para concursos. Tenemos que negociar para concursos. Participar en un concurso, licitación, implica un proceso que se compone generalmente de 4 etapas. El primero, carta de invitación, las bases, la confirmación de intención y el contrato. Y bien, vamos a entrar. Aquí hay una carta de invitación. ¿A qué vamos con esto? Nosotros tenemos que invitar a ciertos proveedores que se dediquen a lo que vamos a requerir para participar en este concurso. Bien, les hacemos llegar esta carta vía email o vía personal, vaya, con un mensajero. Y entonces les vamos a dar fecha para que ellos contesten esa carta. Vaya, una fecha, un deadline, una fecha de término donde diga, tiene hasta el 10 de marzo para poder contestar si entra o no a esta licitación. Entonces, de esta forma nosotros estamos invitando a varias personas a que puedan reunirse, bueno, a que puedan ellos enviar esta confirmación de la carta de intención. Entonces, de la carta de invitación, vaya. Entonces, esta es enviada por el interesado por el interesado en recibir un producto o servicio a todos aquellos contratistas que cubran sus necesidades. Bien, aquí lo que les comentaba, nosotros tenemos que tener, si vamos a manejar alguna dirección en especial en algún portal, bueno, tenemos que tener hasta cuándo va a estar esa dirección funcionando. ¿Por qué? Porque al momento de que entren ellos, bueno, pues van a notar de qué se trata esa invitación. Entonces, vamos a considerar que la tenemos aquí al 8 de noviembre. Tenemos la confirmación de intención de respuesta por parte del proveedor del 16 al 23 de noviembre. Y bueno, la cotización electrónica se va a recibir también del 16 al 23 de noviembre. Este es un ejemplo, vaya. Aquí ya están, ya hicimos esta carta, entonces entramos a lo que son las bases. Estas bases contienen los lineamientos generales de la empresa y que permite al prestador de servicios conocer a su cliente. Los contenidos generales son glosario, introducción, instrucciones e información para el proveedor, servicios solicitados, confidencialidad, pago, vigencia del contrato, fianza del cumplimiento y vicios ocultos y anexos. Esos son los puntos que es importante que dentro de tu documento los estés considerando. Ya sea que te den ese documento para que tú seas el contratista o posiblemente tú tengas que contratar outsourcing a algunas personas. Bien. ¿A qué vamos con esto? Bueno, vamos a ir tocando cada uno de los puntos. Vamos a empezar por el glosario. El glosario es la compilación de significados de los términos técnicos o institucionalizados que se utilizarán a lo largo del documento. Si bien es cierto, tú vas a tener una materia que está en dirección avanzada, donde toques esta situación de contratos. Bueno, es importante que sepas esta situación de glosarios. Muchas veces los términos, ¿sí?, los tenemos que estar especificando perfectamente, porque lo que para nosotros es una cosa, alguien puede entender otra cosa de esa palabra. Entonces, tenemos que tener un glosario de todos los términos o palabras que nosotros estemos considerando ya institucionalizadas por nosotros mismos como términos especiales. Entonces, tenemos que desarrollar ese glosario. Ahí ya nos vamos a lo que es la introducción, donde describimos de manera breve las condiciones del concurso y el objetivo del mismo. También contiene la filosofía de la empresa contratante, las expectativas del proveedor
y la descripción del servicio a prestar. Bien, entrando en lo que son instrucciones e información para el proveedor, prácticamente en esta sección vamos a declarar las condiciones que se establece hacia el proveedor, del cliente hacia el proveedor. Y bueno, de entre algunas cosas que lo integran, bueno, parte de lo que está formado este documento es el programa de cotizaciones. Lo que estamos hablando, nosotros tenemos que tener un programa ya establecido de decir, de tal fecha a tal fecha es cuando yo te voy a recibir cotización. La mayoría de las veces tiene que ir en sobre cerrado. Eso es bien importante. ¿Para qué? Para evitar que alguien pueda manipular esa cotización. ¿A qué vamos con esto? Que alguien en determinado momento la reciba, la abra, sí, diga, wow, esto lo están cotizando a, no sé, 100,000 pesos. Le voy a hablar a mi compadre y le voy a decir que lo den 999, ¿sí? Entonces va a quedar abajo y entonces sí se lo van a dar a mi compadre. Eso al día de hoy ya no está sucediendo. Lo que sucede es, todo va en sobre cerrado, a determinada hora se va a abrir enfrente de todas las personas que quieran estar en esa reunión y entonces ahí mismo se ven precios y condiciones. Pero tiene que haber una fecha específica. Hay también una fecha para lo que son preguntas y aclaraciones. Esta situación de preguntas y aclaraciones es importante porque cuando tú vas a iniciar el proceso de una licitación o vas a entrar a un concurso, te pueden surgir 50,000 preguntas y tienes que preguntar. Vaya, porque a veces lo que pensamos que es obvio, no lo es. Y entonces si no preguntamos podemos incurrir en una acción donde nos vamos a arrepentir más tarde. Entonces, tenemos que preguntar, oye, ¿a qué te refieres con esto? ¿Qué quieres decir con el otro? Estás diciendo en este contrato que yo me comprometo a dar esta situación por tanto tiempo. Y entonces empiezas a preguntar, a hacer ciertas aclaraciones, pero es importante porque también eso lleva un tiempo. Vaya, si ya tienes un deadline para presentar tu cotización, es cierto que también tienes un deadline para hacer preguntas y aclaraciones con respecto a lo que se va a trabajar. El costo de la propuesta. Bien, en esta parte del costo es muy importante que tú evalúes el proyecto en general, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuánto te va a dejar ese proyecto en el momento que tú seas el ganador del mismo? ¿Sí? Que así tienes que visualizarte como ganador de los proyectos, no para ver si se va a hacer. Vamos a ver si vamos a ganar. No, te tienes que visualizar ya como el ganador de ese proyecto. Ok, pero tienes que verlo de una forma global. ¿Cuánto me va a dejar este proyecto? ¿Cuáles van a ser mis costos? ¿Qué precio voy a dar que no esté abajo de mi costo? Porque muchas veces nos vamos con el canto de las sirenas de decir, wow, nos vamos a hacer millonarios. O tenemos este contrato que nos están ofreciendo por 2 o 3 años. Y la realidad es que si empezamos a sacar cuentas y si yo tengo que contratar gente y la tengo que tener trabajando las 24 horas, tengo que tener perfectamente bien claro cuál va a ser mi costo, para que sobre de eso le marquemos un porcentaje razonable para que nos puedan dar ese proyecto. Tienes que considerar, de verdad, pon mucha atención, todos los indirectos, porque muchas veces, te voy a poner un ejemplo, vamos a considerar que dentro de tu costo dices, bueno, voy a contratar a 5 personas. Bien, esas 5 personas tienen que ir a dar servicio a una planta en, no sé, fuera de la ciudad, ¿sí? Esas 5 personas tienen que pagar transporte, tienen que comer, se te pueden enfermar, ¿sí? Cualquier situación tienes que estar manejando una cantidad especial por cualquier cosa. Y eso lo tienes que meter en tu costo. ¿Por qué?
porque de esa forma estás protegido si llegase a suceder algo. ¿Bien? Ok, vamos a ver, ¿qué otra información para el proveedor debe tener esto? Requisitos para participar en la cotización. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿A qué nos referimos? Bueno, esta situación de los requisitos es importante. ¿Qué debe de tener el proveedor? Vamos a considerar, el proveedor debe de tener equipo de alta tecnología, debe tener experiencia mínima de 5 años, debe tener conocimiento de las máquinas en las cuales va a meter mano, por decirte algo, que fueras a trabajar sobre alguna máquina. Nosotros tenemos que especificarlo y tiene que quedar muy claro. Es muy común que de repente gentes que se dedican a lo mismo, ¿sí? Les voy a hablar un poquito de mi ramo, le vendo refacciones a la industria embotelladora, ¿sí? De repente abren una licitación y concursan muchas personas. Y tú dices, bueno, a ver, espérame, no estamos concursando en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque yo tengo tecnología y los señores no la tienen. Dicen que sí, pero no la tienen. Porque yo tengo ingenieros y los señores pues dicen que son ingenieros, pero no lo son. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Y en qué también, bueno, sí es importante saberlo, en qué se van a basar los señores. Si nada más va a ser el precio o también van a considerar todo lo que viene atrás de ese precio. ¿A qué voy con esto? Si nada más a ellos les interesa el precio más bajo o también van a considerar toda la maquinaria, toda la experiencia, en fin, eso lo tienes que definir perfectamente. De verdad es muy común que la gente diga, oye, pues están requiriendo controles numéricos. Diles que sí lo tenemos. Cuando llegan a ser ganadores de ese concurso y de repente las gentes que toman esa decisión van a hacer la visita y ven que no lo tienen, bueno, pues nada más perdieron el tiempo, ¿sí? Y obviamente quedas boletinado como un proveedor no confiable, para que lo tomen en cuenta. Bien, ¿cuáles van a ser los criterios y procedimientos que se aplicarán para la adjudicación del contrato? Lo que les decía, ¿sobre qué se van a basar? ¿Nada más va a ser el precio? Si te van a ir por el precio más bajo, bueno, sinceramente, pues, o lo más probable es que nosotros no podamos competir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fuerza productiva mucho más grande que los señores, ¿sí? Y en determinado momento, bueno, pues nuestros costos, por supuesto, son más altos que los de ellos. Entonces, sí tienes que definirlo, cuáles van a ser los criterios para poder aceptar o no a un proveedor. Bien, tienes que tener al proveedor seleccionado o cuáles van a ser los proveedores que se van a integrar en esta licitación. ¿En qué conlleva la rescisión de contratos? Bien, si bien es cierto, tú estás participando para concursar y te van a dar ese proyecto, también debes de saber qué puede suceder, ¿sí?, para rescindirte el contrato de una forma inmediata. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra gente comete errores dentro de las instalaciones de algún cliente y ese tipo de errores nos puede rescindir el contrato. Nosotros tenemos que tener muy claro que la gente tiene que estar capacitada antes de entrar a las instalaciones de otra empresa. ¿Para qué? Para que no cometa errores. Es muy común, de repente, en las empresas grandes, te dan cierta capacitación para el personal externo. Entonces tienen que portar gafete, tienen que traer equipo de seguridad, tienen que tener botas, en fin, posiblemente en tu negocio, en lo que pienses hacer, no sea tan estricto, pero sí tienes que contemplarlo. Y entonces estas empresas lo que hacen es darles capacitación. Llegan, lo primero que tienen que hacer es registrarse, lo segundo es ir al área de trabajo, dejar a todo el personal, digo, es un ejemplo, vaya, ¿no? Dejar a todo el personal en el área donde se va a trabajar, agarrar una hoja, ir y sellarla de toda la gente que está participando en esa reparación o en ese trabajo en particular, ¿sí?
Normalmente te piden, por ejemplo, si vas a trabajar con alguna máquina, que lleves un candado para que lo coloques en donde se conecta la corriente para evitar accidentes. Entonces bajas lo que es la corriente para poder trabajar, pones candado, en fin. Todo eso es importante y la gente se tiene que alinear en esas normas que les está poniendo la empresa. La empresa la cual nos contrate o nos deje como contratistas o que nosotros contratemos a alguien para trabajar a nuestra empresa y efectivamente también tenga esas reglas. Esto es bien importante porque una tontería de alguno de nuestro personal puede causar una rescisión de contrato. Es importantísimo poner cuáles son los puntos de esa rescisión de contratos. Bien, confidencialidad y derechos de propiedad. Bueno, aquí es conveniente que tengas un contrato de confidencialidad. En un momento vamos a ver uno. Pero, ¿esto por qué? Porque si tú le estás dando acceso a algunas personas de que trabajen en tu negocio como outsourcing, se van a enterar de muchas cosas. Y entonces tienes que hacerles firmar ciertos convenios de confidencialidad para evitar que esa información salga y se vaya a la competencia, ¿sí? Entonces, normalmente o nos van a hacer firmar un convenio de confidencialidad que tienes que analizar perfectamente. Y tu gente, tú a su vez, se lo vas a dar a tu gente para que lo firme y esté consciente de que nada de lo que se vea ahí adentro tienen que estar divulgando, ¿ok? Porque eso también puede ser causa de una rescisión de contrato. Entonces, nosotros tenemos que estar muy claros, ya sea que nosotros, si van a trabajar estas gentes para nuestra compañía, les demos un contrato, un contrato de confidencialidad, nos lo firmen y todo su personal, ya que van a tener acceso a información de nosotros. Entonces, tienen que tener eso. Otro de los detalles es lo que es la propiedad industrial. Prácticamente es de qué soy dueño yo, cuál es mi patente, ¿sí? Yo tengo patentado este producto, ¿sí? Y ellos lo saben, entonces están firmando de que no pueden divulgar algo que yo ya tengo patentado, que es mío. Y eso también, bueno, debe de ir en esta parte del contrato. Los derechos de propiedad. El proceso, bueno, aquí hay una situación, los derechos de propiedad. Prácticamente, si vamos a contratar a algún contratista, bueno, vienen, hacen cierto servicio y lo que hayan hecho, bueno, pues ya se les pagó, ya forma parte de los derechos de propiedad de nosotros, ¿no? Bien, otro punto, el proceso de decisión. En esta parte del proceso de decisión es quiénes van a decidir para aceptar o no a cierto proveedor. ¿Quiénes van a ser los que van a decidir? Normalmente, bueno, se tiene contemplado una persona en específico como líder de proyecto, precisamente para que lleve a un buen inicio y a un buen término esta situación de la licitación. Entonces, ¿quién es la persona que va a estar en ese proceso de decisión? ¿Cuáles son las causas de descalificación de algún proveedor? Bueno, aquí nosotros estaríamos considerando que si nosotros en determinado momento ya tenemos establecido cuáles son las causas en las cuales me pueden rescindir el contrato, también es cierto que me pueden poner en una situación deme un segundito, estoy buscando este punto porque me parece interesante. ¿Cuál sería la causa de descalificación? Bueno, esta situación de descalificación no nada más es, ok, ya me pueden rescindir el contrato, sí, pero antes de firmar me pueden descalificar. ¿Por qué? Vamos a considerar que alguno de la situación de cotización no esté claro ciertos puntos. Vaya, que a mí me hayan dado una lista donde vengan todos los productos que me están requiriendo y de repente yo al momento de cotizar no lo hago en esa forma, ¿sí? Y mi cotización es confusa. Y entonces
obvio, pues, me sacan del proyecto. ¿Por qué? Porque no la supe presentar. Por eso es importante esta situación de preguntas y, y bueno, checar totalmente si estamos en la misma línea que ellos están pidiendo, ¿sí? Y aclaraciones, preguntas y aclaraciones. Bueno, aquí, por ejemplo, denme un segundito, causas de descalificación. Estoy checando suspensión temporal de la cotización. Bueno, en cualquier momento estas personas me pueden pues cambiar la situación de un segundo. Aquí está. Bien, suspensión temporal de la cotización. Tenemos cierto tiempo. ¿Cuáles son las normas que están siguiendo para que no nos suspendan? ¿Sí? Vamos a considerar el hecho de que nosotros ya emitimos un precio, ya dimos un precio, mas sin embargo nos dimos cuenta que todavía estamos en fecha y decimos, oye, pero es que ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Me puedes cambiar ese sobre y te doy este? Ahí puede haber una suspensión. ¿Por qué? Porque nos estamos brincando totalmente las normas que ellos están, nos están rigiendo, vaya, ¿sí? Bien, otro de los puntos es la declaración desierta. Esta parte de declaración desierta, vamos a considerar que nosotros ya metimos la cotización, pero que definitivamente para nosotros o para la empresa a la cual le dimos esa cotización, pues no le es viable, vaya, o sea, ve que tanto los costos como la calidad, como los materiales que le estamos ofreciendo, no es lo que ellos requieren. Entonces, bueno, pues entra en este rubro, ¿verdad? De lo que es declaración desierta. Hay un criterio de evaluación y obviamente hay una firma de contratos. Bien, seguimos. Aquí, en esto lo que son las bases, vamos con servicios solicitados. Aquí en los servicios solicitados tienes que determinar los requerimientos del cliente, el empaque, instalación y lugar de entrega, así como las condiciones de precios y lo que es la garantía. Esta parte es importantísima, ¿por qué? Porque nosotros vamos a declarar, ya sea nosotros o las gentes a las cuales les vamos a trabajar, ¿a qué nos vamos a comprometer como proveedores? ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestro servicio? Porque ahí hablamos, por ejemplo, de empaque. Si va a llevar algún empaque en especial, que también tenemos que considerar en el costo. Si va a llevar, si este costo va a llevar también lo que es el envío a su fábrica y ese traslado, ¿quién lo va a pagar? Todo eso es lo que nosotros nos vamos a comprometer como proveedores. Pero asimismo, estamos tocando el tema de instalación. Hoy en muchas plantas, por ejemplo embotelladoras, te dicen, ok, te voy a comprar tu producto, pero vienes y me lo instalas. De esa forma, garantizas que tu producto va a funcionar sin ningún problema en mi organización, ¿sí? Vienes tú y me lo instalas. Y tienes que tener una garantía. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer un contrato, pero me tienes que dar garantías a mí para evitar que en determinado momento tu producto, si estamos considerando que me vas a dar un año de garantía, a los 8 meses tu producto ya no funcione. Entonces, tienes que revisar perfectamente esto que te involucra totalmente en el contrato, que son los servicios del proveedor. Bien, otro de los puntos es lo que hablábamos, la confidencialidad. La confidencialidad marca las normas de confidencialidad que se deben guardar durante la prestación del servicio. Este rubro se contempla en el contrato que se anexa a las bases del concurso. Bien, ¿qué es lo que les decía? Vamos a verlo al final. Viene la situación de pago. ¿Cuáles van a ser las condiciones de pago? Es importantísimo que lo revises. Va a haber anticipos. Te recomiendo de verdad que cuando entres en una situación de licitación, pidas anticipos. Pidas anticipos. Eso es bien importante.
Entonces, se pide un anticipo, bueno, en esas condiciones de pago. Va a haber un anticipo, va a haber pago a 15, 30, 60 o 90 días. ¿Cómo lo van a considerar? ¿Va a ser por transferencia bancaria? ¿Va a llevar sobre qué moneda lo vamos a trabajar? ¿Sobre qué divisa? ¿Va a ser pesos? ¿Va a ser dólares? ¿Va a ser euros? ¿Cómo me vas a contratar? Sí te pido que, aunque tú estés en México, ¿sí? O vamos a considerar, estás en Latinoamérica, y en tu país, bueno, pues te dicen, ok, vamos a hacer el contrato y te vamos a pagar con la moneda o la divisa del país. Sí, yo te recomiendo que se manejen dólares, ¿sí? O euros en determinado momento. Entonces, de esta forma quedas protegido tanto para una devaluación o tanto alguna sorpresa. Sobre todo si también tu producto tú lo estás importando. Todo eso tiene que ser en dólares. Bien, las formas de pago y las fechas de pago. En esta parte de formas de pago, sí tienes que poner especial atención, sobre todo porque algunas empresas firmas convenios o firmas contratos y de repente quedan en depositarte tal día y no lo hacen. Y entonces, si tú como proveedor o como contratista tienes muchas limitantes, vaya, no puedes fallar en esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero si estas gentes no te cubren en tiempo y forma, bueno, también tiene que quedar especificado qué sucede, ¿sí? Porque muchas veces te dicen, inicia ya los trabajos, te vamos a depositar el día 10. Y pasa el día 10, 11, 12, 13, 14, 15 y llegan al 25 y nada más no hay ese depósito. Ten mucho cuidado, tienes que analizarlo perfecto. Tienes que ver la vigencia del contrato, cuál es la duración. Vamos a considerar que vas a hacerlo por, no sé, 3 años. Entonces, lo que te decía, tú tienes que ver el negocio globalmente, ¿sí? Tu costo, si en esos 3 años, porque además estás fijando un precio, ¿sí? Y a ese te vas a tener que comprometer durante los 3 años, ¿ok? Tienes que tener mucho cuidado con eso. La mayoría de las veces te piden fianzas o debes de pedir fianzas. ¿Esto para qué? Vamos a considerar que nosotros actuamos de buena fe, ¿sí? Y le pedimos, no le pedimos fianza a alguna persona y dices, bueno, pues lo conozco, que firme, no se le pide fianza. Le das un anticipo y el señor hace mal uso de ese anticipo y ya no te surtió y no cumplió en el contrato y entonces tienes dos problemas grandes. Uno, que no recuperas tu dinero y la segunda, que el señor jamás tuvo la intención de cumplir ese contrato. Y entonces te vas a ver envuelto en situaciones de demandas, en fin. Lo ideal es que tú lleves una fianza o que te lleven una fianza. ¿Para qué? Para que en determinado momento que la empresa o tú como contratante tengas algún problema con ese proveedor, la hagas efectiva, ¿sí? Es bien importante esa situación de la fianza. Y lo voy a leer aquí. Contempla pormenores de la relación comercial. Por ejemplo, el proveedor deberá de contratar por su cuenta y mantendrá vigente una póliza de fianza expedida por institución mexicana con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en los términos y disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Finanzas. La póliza de fianza deberá contener, además de las cláusulas que la ley establezca, lo siguiente. Deberá entregarse la fianza con la siguiente leyenda: para garantizar las obligaciones derivadas del contrato de servicio celebrado entre, en fin. Bien, lo que les decía es muy importante, muy importante. Es prácticamente nuestra garantía de que ese proveedor va a hacer su trabajo sin ningún problema, se le van a dar ciertos anticipos, va a hacer buen uso de esos anticipos y bueno, como nosotros como clientes vamos a estar pues seguros, vaya, en esa parte. Bien, sobre las bases seguimos, puede haber anexos donde, por ejemplo, donde pueden estar estos documentos. La confirmación de intención de respuesta,
Se anexa al contrato el formato de licitación, lo que son las direcciones de unidades operativas. Vamos a considerar que tú como contratista te dicen, el servicio con el cual estamos por cerrar este contrato se les va a dar a estas empresas que no se encuentran en la Ciudad de México, por decirte algo, ¿sí? Entonces, a tales fechas tienes que estar en esta empresa, no sé, en noviembre tienes que estar en Puebla, en agosto, noviembre, octubre, tienes que estar en esta otra, en fin. Prácticamente ya tienes desglosado cuáles son las empresas que tú vas a dar servicio y de ahí no se van a mover. No es de que ya tengamos ese contrato, ya firmemos y te digan, oye, ¿sabes qué? Es que no incluimos esta. Eso te altera totalmente los costos. Bien, las direcciones de las unidades operativas, la lista de materiales que vas a trabajar y bueno, el contrato de servicio. Asimismo, la confirmación de intención de respuesta. Nosotros tenemos que entregar un formato que lo vas a ver ya en tu pantalla, es la confirmación de intención de respuesta. Aquí, bueno, podemos decir, sí, nosotros pretendemos responder esta requisición del día 16 al 23 de noviembre. O no, definitivamente es un proyecto en el cual no me agrada participar. Bueno, no vamos a poner no me agrada, pero decidimos no participar en este proyecto. Muchas gracias y ahí se acaba. Bien, obviamente va la firma de la persona de contacto y la fecha. Bien, aquí tenemos los formatos de licitación. Prácticamente hay unos servicios de instalación y un listado de piezas utilizadas. Esto es interesante. ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuáles son los alcances que nosotros vamos a tener o la gente a la cual vamos a contratar va a tener? De verdad es muy común que de repente la gente es contratada para una cosa, ¿sí? Y se le piden servicios adicionales que no tienen nada que ver con lo que él está elaborando. Entonces, sí debe de haber una lista de todos los servicios de los cuales ellos van a proporcionar. Y asimismo, todos los materiales de los cuales se van a utilizar en esos servicios. Tienen que quedar bien claros. ¿Por qué? Porque cuando firmas ya un contrato, de repente, vamos a considerar que te piden una máquina y esa máquina pues tiene que venir con un filtro especial. Tú cotizaste la máquina y pusiste todas las piezas que se iban a utilizar y ahí no venía ese filtro. Entonces, si hay algún problema, bueno, sacas la lista y dices, mira, todo esto es lo que yo te coticé. Aquí no venía ningún filtro. Ok, entonces ese filtro se cobrará por aparte. Bien, direcciones de unidad operativas. Bien, aquí nosotros tenemos que tener tanto el nombre de la planta, el número del teléfono del contacto con el cual vamos a establecer, el domicilio de la planta completo, el nombre y número telefónico de la persona a contacto en cada planta. Esto es importante porque ya que tú firmaste cierto documento, te dicen, bueno, pues te vas a la planta de Querétaro, ¿sí? Y llegas allá y allá ya te van a decir qué vas a hacer. No. Desde antes tienes que tener ya quiénes son las personas líderes del proyecto con las cuales tú te vas a dirigir. O tu gente o tu líder de proyecto se va a dirigir, ¿sí? Tiene que haber líderes de proyecto para evitar el que yo le dije a fulanito y él le dijo al otro y el otro le dijo al otro y bueno, pues ahí ya nadie sabe qué sucedió. Entonces tiene que haber líderes de proyecto y tu gente o las gentes de ellos tienen que conocerse. Bien. Otro de los puntos, lo que les decía, la lista de materiales. Tenemos que describir cada uno de ellos, ¿sí? Y si es posible en determinado momento hasta fotografías de los mismos, para evitar confusiones. Bien, esta parte de contrato de servicio, nosotros lo vamos a manejar así. Es un convenio que firman ambas partes al momento de resultar electo por la empresa licitante. Se entrega a todos los participantes para que conozcan de antemano
los acuerdos que deberán aceptar en caso de resultar ganadores. Obviamente el contrato es un compromiso al cual nosotros u otras personas se van a incorporar a nuestra organización y tienen que aceptar, ¿sí? Tanto buenos como malos son los convenios que se han llegado, ¿no? Y bueno, este debe analizarse detenidamente con orientación de un abogado para evitar cualquier vacío legal. Esta parte de los abogados es importantísima. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no tenemos a un lado a una persona que domine ese tema, podemos tomar decisiones que más tarde nos vamos a lamentar. Entonces, es importante esta situación de tener un abogado cerca para todo lo que son nuestros intereses. Esta herramienta legal se divide en 4 rubros generales: descripción del contrato, declaraciones, las cláusulas y las firmas. Bien, aquí tenemos un contrato de servicio, lo estás viendo en tu pantalla. Prácticamente, bueno, viene quiénes son las partes que van a celebrar el convenio o el contrato, cuáles son las declaraciones, ¿sí?, que se están llevando, contienen la información de los representantes legales, la constitución de las empresas, las direcciones, en fin, ¿no?, quiénes fueron los notarios. Tienes las cláusulas, que son las aclaraciones o notas adicionales al contrato. Bueno, vienen la primera, segunda, tercera, cuarta, lo estás viendo en tu pantalla. Asimismo, lo que son las firmas. Prácticamente en esto de lo que son las cláusulas, ¿sí?, tenemos que poner mucha atención. Me voy a ir, como tú lo estás viendo en tu lámina, tienes la primera, el objeto. El proveedor se compromete a vender y entregar al cliente X cosa, X producto. La segunda, entrega de los productos. Los productos se entregarán al cliente en tales condiciones, ¿sí?, y en tales fechas. La tercera, el precio y forma de pago. El precio que pagará el cliente por los productos es de tanto, ¿sí? La vigencia de este contrato es por 1 año, 3 años, en fin. Muchas empresas ahora están pidiéndote contratos por 2 años o 3 años. Tienes que tener mucho cuidado, ¿sí?, sobre todo si no te manejas en dólares. Mucho cuidado. La quinta, la imposibilidad de entrega. En caso de que el proveedor no pueda cumplir con la entrega ¿qué sucede? ¿Sí? La sexta, la garantía. El proveedor se compromete a garantizar su producto por cuánto tiempo, ¿sí?, y bajo qué condiciones. Esto es bien importante. ¿Por qué? Les voy a comentar. De repente, tú tienes que tener unas políticas de garantía, ¿sí?, que a su vez se las tienes que hacer saber a la gente que te quiere contratar. Esto es sumamente relevante. ¿A qué me refiero? Hay una situación, de repente tú tienes cierto producto, que ese producto requiere de cierto manejo, ¿sí?, no brusco, ¿sí?, y de repente las personas no lo saben manejar, lo golpean, ¿sí?, y esa parte de golpes y daños que fueron hechos por el cliente, pues no entran en garantía. Y eso te lo tienes que hacer saber también tú con un documento, diciéndole, ok, mi garantía va de 0 a 1 año, pero, ¿sí?, bajo estas condiciones, que mi producto no haya sido maltratado, ¿sí?, ya sea por error o accidentalmente o definitivamente ya con una intención de dañarlo, o que si está funcionando, bueno, pues vamos a tomar una garantía, por ejemplo, como lo hacen las baterías de los carros, ¿sí?, los acumuladores. ¿Qué hacen los acumuladores o cómo se lleva su garantía? Te dicen, bueno, esta garantía tiene 1 año de garantía. ¿Qué sucede? Que tú la vas utilizando y de repente al 8º mes te falló. Entonces, como tú ya la usaste 8 meses, bueno, sí hay una garantía y se te devuelve una parte
de lo que no usaste. ¿Sí me explico? No se te cambia la pila nueva porque entonces sí ya son otro año. ¿Sí me explico? Es lo mismo. Y mucha gente dice, mañana se vence esto, pues bueno, vamos a hacer algo para que nos vuelva a traer otro nuevo. ¿Sí? No son así las garantías. Tienes que tener mucho cuidado. Si te vas en porcentaje, ok, si la usó el primer mes, ese es el porcentaje que se va a descontar del costo total. Si la usó el segundo mes, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el 12avo que queda pues nada, ¿no? En determinado momento que la garantía llegue a su término o antes, 5 días antes de terminar, falla el producto, tiene algún problema, bueno, nada más lo que no ocupó es lo que se le va a pagar, ¿ok? Bueno, tienes responsabilidad laboral. En virtud de que el proveedor cuenta con elementos necesarios para llevar a cabo todo su desarrollo de este proyecto, ¿sí? Vaya, elementos como tener al personal adecuado, tener al personal calificado, tener al personal en el seguro. Es importantísimo. Esto no puedes meter a gente que no está asegurada. De repente en las plantas suceden accidentes, ¿sí? Y hay gente que dice, aquí nunca ha pasado nada. Bueno, el hecho de que nunca haya pasado nada no quiere decir que no vaya a pasar. Entonces, el proveedor o el contratista es el único responsable de cualquier cosa que le pase a su gente allá adentro. El único, ¿sí? Entonces, tienen que tener seguro, tienen lo que les digo, tienen que tener todos sus instrumentos de seguridad, pero bien en su lugar, vaya, que no tenga lentes que estén rayados, en fin, toda su herramienta debe de tener todos los elementos claves para que puedan desarrollar en tiempo y en forma ese proyecto. Bueno, otro de los puntos es la cesión. El proveedor no podrá ceder o transmitir este proyecto a otras personas. Vamos a considerar que dices, oye, es que pues lo firmamos por 2 años, pero la verdad es que ya llevamos 6 meses y yo ya no quiero, no resultó el negocio que yo pensé. Entonces se lo voy a dar a otra persona para que él lo siga. Definitivamente no es así. Eso puede o conlleva penalizaciones que también las meten en este tipo de contratos. Bien, los patentes. El proveedor declara que todos los productos que fabrica o suministra o son de él o son de ciertas marcas, que es importante también comentarlo. Vamos a considerar que nos están cotizando computadoras y tú dices, oye, ¿sabes qué? Todas las computadoras tienen que ser marca Sony de tal número de modelo, en fin, tenemos que especificarlo. La 10ª, acceso a instalaciones del cliente. En caso de ingresar a las instalaciones del cliente, el personal, lo que les decía, se compromete a llevar todas las reglas que esa empresa o tu empresa esté fijando. Por dónde tienen que caminar, tienen que ver dónde están los extinguidores, si tienen que hacer algún procedimiento especial, como lo que les comentaba de poner el candado en la máquina para que no suceda algún accidente. En fin, o sea, todo eso tiene que estar considerado y que tu personal tiene que estar capacitado por la gente de ellos o tu gente en determinado momento que tú seas el que está pretendiendo ocupar los servicios de otra persona. Bien, 11ª, trabajo infantil. El proveedor no deberá emplear a menores de edad para elaborar ciertos productos para elaborar el proyecto. Es muy común que de repente meten a muchachos que todavía no tienen la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque es gente barata, es gente joven, es gente resistente y entonces, sí, este tipo de cláusulas es muy importante. Obviamente, para el proveedor o para el contratista dices, bueno, pues meto a 8 niños que nos ayuden aquí, nada más van a limpiar las piezas. No puede ser, no puede ser y tiene que estar en el contrato. Bien, la capacitación. El proveedor se compromete a dar capacitación a su gente precisamente para evitar algún tipo de problema internamente dentro de las instalaciones de ese cliente.
La 13ª, la confidencialidad. El proveedor, sus empleados, agentes, representantes, administradores, etcétera, se comprometen a no divulgar y, en fin, todo lo que conlleva la confidencialidad. Asimismo, lo que es la 14ª, los domicilios, todos los avisos y notificaciones que se den las partes, tienes que ver a dónde se van a dirigir todos los avisos y notificaciones, o si hay algún problema legal, sobre qué leyes se van a basar. Sobre las leyes de tu país, de nuestro país, sobre dónde, ¿sí? Las leyes aquí en México, ¿sí? ¿De qué estado? ¿Sí me explico? Eso es bien importante también. Si ponen, no sé, Villahermosa, que está a 10 horas de aquí, bueno, pues ya sé que yo cualquier detalle que tenga, pues voy a tener que estar yendo a Villahermosa, ¿sí? Bien, jurisdicción y competencia. Ambas partes declaran que por ser comerciantes establecidos con antelación a este acto, en fin, ¿cuál es la jurisdicción en la cual se van a regir? Lo que estamos hablando. ¿Sobre qué estados? ¿Sí? Las firmas. Bueno, obviamente debe de haber algunos testigos. Tiene que haber el proveedor que está firmando de que acepta toda esta situación de contrato. Y bueno, obviamente el cliente aceptando que ese proveedor es la gente adecuada, idónea para realizar cierto trabajo. Y aquí entramos a esta parte de contrato de confidencialidad. Vamos a ver cuál es la definición. Es un acuerdo escrito cuyo objetivo principal es preservar en secreto la información, datos de una organización o de negocios de una empresa que pretende establecer convenios comerciales con un tercero. Bien, la principal aplicación se da en los contratos previos a las negociaciones entre empresas particulares o antes de prestar servicios de outsourcing. Esto es importante. Vamos a considerar que nosotros estamos desarrollando un nuevo producto, ¿sí? Y tengo que contratar a alguna persona, una máquina, estamos desarrollando una máquina. Y esa máquina tiene que usar, o sea, mecánicamente ya la tenemos, pero tiene que usar a lo mejor fuerzas neumáticas. Entonces contrato a un agente de X empresa que trabaje esto de neumático para que me desarrolle una situación y me ayude a mi máquina. Si él ve ese proyecto, él tiene que firmar, antes de verlo, tiene que firmar que no va a hacer mal uso de esa información y su empresa a la cual estoy contratando también lo tiene que hacer. Ten en cuenta esto porque inclusive lo vas a tener que hacer con toda la gente que esté trabajando contigo. Todo lo que tú hagas en tu organización, todos los muchachos que estén trabajando contigo tienen que firmar este contrato de confidencialidad, porque todo lo que tú hagas en tu organización, ¿sí? Es confidencial. A lo mejor duraste, no sé, 20 años o manejas una fórmula secreta o, por ejemplo, ya eso viene de generaciones, ¿sí? Ya llevan 30, 40 años y de repente una gente entra a tu empresa y dice, ah, mira, esto se mueve así, 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 y si aprietas aquí funciona el negocio. Pues voy a poner uno igual, me voy a quedar un año aquí, voy a ver cómo funciona, me hago tonto, sí, pero investigo todo el show y entonces salgo y pongo mi negocio. No se puede. Definitivamente, cuando tienes un contrato de confidencialidad, puedes actuar legalmente. Bien, en esta parte del contrato de confidencialidad, bueno, tienes que ponerlo por escrito, por supuesto, tiene que haber unas personas implicadas en el mismo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, decimos contrato de confidencialidad que celebran por una parte tal compañía con X persona o tal persona con X compañía, ¿sí? Y entonces, bueno, ya decimos prácticamente todos sus generales. De ahí nos vamos a las declaraciones, manifiesto, donde quedan escritos los datos de la empresa que solicita el servicio y el prestador del mismo. Aquí declaras que, bueno, Embosa es una empresa que se dedica a esto, el notario es el tal, su dirección es tal, sus representantes son tales personas, en fin.
aquí en esta parte de la receptora, quién es la gente con la que estás haciendo este convenio y qué declaran ambas partes. Las partes declaran que desean establecer relaciones comerciales en las que el receptor, en su calidad de proveedor potencial de bienes o servicios, podría recibir de la divulgante cierta información relacionada con asuntos pertinentes al negocio de esta última, sus clientes o terceros con los que a su vez la propia divulgante haya contraído obligaciones de confidencialidad. Bien, porque además posiblemente nuestra empresa ya también haya adquirido ciertas obligaciones sobre algún contrato de confidencialidad de otra compañía. Entonces, bueno, esto es importante, tienes que desarrollarlo y bueno, vamos a trabajar lo que son las cláusulas. La primera, que son las que especifican las condiciones del contrato. La primera, la información para efectos de este contrato. Las partes acuerdan que la información que se proporciona a la receptora podrá estar contenida en reportes, en planos, en mails, en fin. Todo acceso a información, vamos a considerar que diga, ¿sabes qué? A ver, tú me vas a fabricar ciertos productos. Todos estos son los planos que te los voy a dar. Me vas a afirmar que estás recibiendo estos planos, ¿sí? Y que no se va a hacer, obviamente, mal uso de esto. Obvio, bueno, ya firmando un contrato de confidencialidad, toda la información debe de fluir sin ningún problema, pero siempre con firmas de autorizado, con sellos de autorizado. Esta información es autorizada que la tenga tal compañía o tal persona. Bien, aquí nos vamos a la segunda, el objeto. La receptora conviene considerar a la información siempre con el carácter de confidencialidad y consistirá en cualquier información, igual que venga escrita, que venga verbal, ¿sí? En plano, por email, por teléfono, en fin. La tercera, propiedad exclusiva de la información. La receptora se obliga a no utilizar, no revelar, no reportar, no publicar, no comercializar por cualquier medio conocido o por conocer o transferir la información por ser propiedad de la divulgante. Entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a comprometer o otras personas se van a comprometer con nosotros. Bien, esta parte la receptora deberá restringir el acceso a terceros a la información salvo que esta persona esté dentro del proyecto, ¿no? Bien, esta situación de la propiedad exclusiva de la información es importante porque prácticamente nosotros no podemos hacer mal uso de esto. Definitivamente, y nuestra gente tiene que estar consciente de que puede haber rescisiones de contrato, de que puede haber multas ya establecidas en el contrato, multas grandes, ¿sí? En dólares generalmente, de que si incurrimos en alguna situación ya con dolo, bueno, puede causar hasta la quiebra de nuestra empresa. Bien, la receptora, la cuarta, la receptora no adquirirá derecho alguno sobre la información, definitivamente. O sea, pueden manejar toda la información, pero no va a ser suya jamás. Bien, aquí tenemos, debe de haber una vigencia, por supuesto. Tiene que tener prácticamente en determinado momento que termine esta vigencia del contrato, deben de entregar todos los documentos que se les dieron, todos, absolutamente todos, sin haber sacado copias. Bueno, la quinta, la información podrá dejar de ser confidencial si se convierte en información pública. Bien, ¿a qué nos referimos a esto? Ya no tienes ese control si en determinado momento cerraste con ellos y estas personas abrieron otros contratos con otras gentes, pero de repente eso ya, pues ya es público, ya es del dominio público, entonces definitivamente esto ya no vale. La cesión. En ningún momento podrá la receptora ceder o transmitir los derechos y obligaciones derivados o relaciones con el presente contrato. Esto también es importante, no lo pueden ceder. No es de que, bueno, pues ya no lo voy a hacer,
ahora lo va a hacer otra empresa y pues esto va a servir, este contrato sirve para protegerlo. No, tiene que ser otro contrato también. Bien, en esta situación, por ejemplo, nosotros tenemos que considerar, bueno, no sé, 2 puntos atrás. Tenemos que considerar, en el caso de la vigencia, ¿sí? Y esto es bien importante, vamos a considerar que una persona trabaja para nosotros, se enteró de cierta información y entonces tienen que pasar mínimo 5 años, hay gente que pone 3 a 5 años, de no divulgar la información, ni mucho menos hacer un negocio relacionado con lo que se está llevando, pero para nada. Entonces, eso es bien importante que lo tengas. ¿Por qué? Porque lo que te decía, algunas personas entran a tu empresa para ver cómo funcionas y de ahí copiar el modelo, ¿sí? Eso no lo pueden hacer si tú ya estás protegido. Bien, la séptima, el cambio de domicilio. Si en determinado momento hay algún cambio X, lo tienes que dar a saber antes de hacerlo, por supuesto, ¿no? Las modificaciones. Toda modificación o reforma deberá hacerse constar por escrito y firmado por ambas partes. Igual, algún ingeniero te pidió alguna modificación, tú dices, bueno, ok, todo lo que me pidas, adelante, nada más me lo tienes que firmar. Las partes, la novena, las partes reconocen que no existe una relación laboral entre la receptora y la divulgante, bien, sino es un contrato de outsourcing, ¿sí? Para evitar que tu gente o la gente de ellos que entren a tu organización digan, no, pues aquí trabajamos nosotros y queremos que liquidación o queremos vacaciones, en fin. Simplemente yo te contraté para un outsourcing y hasta ahí. La décima, la vigencia. El presente contrato tendrá una vigencia de, contados a partir de las fechas de la celebración del mismo, ¿sí? La décima primera, vamos a considerar, bueno, perdón, en lo que es la vigencia, a lo mejor tiene una vigencia de 1 año. Vamos a trabajar 1 año y después ya hasta ahí, ya no vamos a hacer nada más. La décima primera, las notificaciones. Todos los avisos y notificaciones entre las partes deben realizarse por escrito y ser entregados en los respectivos domicilios. Y ahí vienen los domicilios de las dos compañías. La decimosegunda, la independencia, la nulidad, invalidez, ilegalidad o cualquier vicio en cualquiera de las disposiciones del presente convenio solo afectará a dicha disposición y no a las demás disposiciones. Bien, esta parte ya estamos hablando de invalidez o ilegalidad de este contrato. Otro de los puntos es la 13ª. En caso de que alguna disposición de este instrumento sea contraria a las leyes y reglamentaciones aplicables, dicha disposición deberá ser modificada. Y la 14ª, la legislación y la jurisdicción. ¿Dónde se va a firmar y sobre qué tribunales se van a basar este contrato de confidencialidad? Si en determinado momento es violado y cómo lo vas a hacer ejercer. Bien, aquí ya tenemos las firmas de la divulgante y de la receptora. Y entonces terminamos con esta parte de contrato de confidencialidad. Es importante que siempre que vayas a hacer alguna licitación o ya seas tú el que la haga o el que participe en, lo más probable es que te hagan firmar un contrato de confidencialidad. Te recomiendo que siempre que vayas a firmar algo, lo leas perfectamente, que estés con tu abogado. Y bueno, espero que esta información te sirva para lograr éxito en tu organización. Que tengas un bonito día. Hasta luego.